Mi hija dijo, «Papá, tu jubilación es nuestra», y en ese momento decidí enseñar una última lección. Ahora estoy frente al juez Alejandro Salgado en la Sala 4 del Tribunal de Monterrey. Mi hija María llora desconsolada en el banquillo de los acusados. Su esposo Renato tiene la mirada fija en el suelo. Las esposas brillan bajo la luz blanca del techo. El juez golpea el martillo. Por los delitos de fraude patrimonial agravado, falsificación de documentos y extorsión contra persona de la tercera edad, sentencio a Renato Ortega a 6 años de prisión. A María Herrera, 4 años y medio. María grita mi nombre. Sus lágrimas no me conmueven. Ya no. Detrás de mí, mi nieta Valentina de 8 años aprieta mi mano con fuerza. El juez continúa. La custodia definitiva de la menor queda bajo tutela del abuelo, señor Ramiro Herrera. Los oficiales levantan a María y Renato de sus asientos. Ella me mira con odio puro. «Papá, ¿cómo pudiste?» Sostengo la mochila rosa de Valentina y respondo con calma. «Te enseñé historia durante toda mi vida, hija. Ahora aprendiste la lección más importante, las consecuencias. Salgo del tribunal, el sol de Monterrey me quema la cara. En mi bolsillo, el documento que recupera mi casa de 1.750.000 pesos y el depósito de reparación por 319.200 pesos. Valentina me pregunta, «Abuelo, ¿mamá va a estar mucho tiempo lejos?» «Sí, pequeña. Pero tú y yo estaremos bien, pero para entender cómo, a mis 69 años, destruí a mi propia familia para salvarla, debo regresar al día en que todo comenzó. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ramiro Herrera, tengo 69 años, y mi hija me robó todo. Vivo en una casa modesta en la colonia Mitras Norte de Monterrey. 3 habitaciones, un patio pequeño con bugambilias y una biblioteca llena de libros de historia que nadie lee excepto yo. Me jubilé hace 4 años como profesor de secundaria, pero sigo dando clases particulares 3 veces por semana. 300 pesos la hora. No es por el dinero, es porque sin enseñar me siento muerto. Esa tarde de marzo, estaba explicando la Revolución Mexicana a un muchacho de 17 años cuando sonó el timbre. 2 toques largos. Reconocí el patrón. María, mi hija. «Adelante, está abierto». Entró acompañada de Renato, su esposo. Ella tiene 38 años, gerente de una tienda departamental. Él, 42, se dedica a inversiones que nunca he entendido. Viste camisas caras y habla con esa seguridad falsa de quien necesita convencer a otros de su propio éxito. Despedí al estudiante y preparé café. Nos sentamos en la sala. El silencio se extendió incómodo hasta que María habló. «Papá, venimos a hablar de algo importante, sobre tu dinero». «¿Mi dinero? Tu jubilación, tus ahorros». «Papá, ya tienes 69 años. Hay muchos fraudes, muchas estafas. La gente mayor es vulnerable». Sentí algo en el estómago. 40 años frente a adolescentes te enseñan a leer las intenciones detrás de las palabras. Estoy perfectamente bien, María. Manejo mis cuentas desde hace 50 años. Renato se inclinó hacia adelante. Suegro, con todo respeto, usted es de otra generación. Hoy todo es digital. Es fácil confundirse. No me confundo. Papá, solo queremos ayudarte, insistió María. Nosotros podemos administrar tu tarjeta, cuidar que nadie te robe. La palabra robar flotó en el aire como veneno. No necesito que nadie cuide mi dinero. María suspiró. Ese suspiro que usan los hijos cuando creen que los padres son tercos. Está bien, papá. Solo piénsalo. Se fueron media hora después. Cerré la puerta y me quedé mirando las fotografías en la pared. María de niña, en su graduación, el día de su boda. En ninguna imaginé este momento. 3 días después, María regresó sola. Traía pastel de chocolate, mi favorito. Papá, lo pensé mejor. Tienes razón.
sabes cuidarte. Pero me prestas tu tarjeta solo por hoy. Necesito hacer un pago urgente y mi cuenta está bloqueada. Mañana te la regreso, lo juro. Dudé. Pero era mi hija, la niña que cargué en brazos, a quien enseñé a andar en bicicleta, quien lloró en mi hombro cuando su madre murió hace 10 años. Le di la tarjeta, pasaron 2 días, luego 4, luego una semana. María, necesito mi tarjeta. Sí, papá, perdón, mañana sin falta. Pero el mañana nunca llegó. Una mañana de abril abrí la aplicación del banco. Revisé el saldo de mi cuenta de ahorros. La pantalla mostró 847 pesos. Parpadeé, refresqué. El número no cambió. Donde antes había 320,000 pesos, ahorros de toda una vida, mi jubilación, mi seguridad, ahora solo quedaban migajas. Las manos me temblaron. El celular casi cayó. Me senté en la silla del comedor y sentí que el mundo se detenía. Revisé los movimientos, transferencia tras transferencia, compras en tiendas caras, restaurantes de lujo, un viaje a Mazatlán. Marqué a María. Sonó. Buzón de voz. Al tercer intento contestó Renato. ¿Qué pasa, suegro? ¿Dónde está María? Está ocupada. ¿Qué necesita? Mi dinero. Quiero mi dinero de regreso. Silencio. Luego una risa breve. Su dinero está bien invertido, suegro. Confíe en nosotros, colgó. Me quedé sentado hasta que el sol se ocultó. La casa se llenó de sombras, pero ninguna tan oscura como la que acababa de descubrir en mi propia familia. Esa noche, frente al espejo del baño, me miré fijamente. El rostro cansado, las arrugas profundas, el cabello blanco, pero los ojos todavía tenían fuego. Susurré. La primera lección. Nunca dejes que falsifiquen tu firma. A la mañana siguiente fui al banco. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo 320,000 pesos desaparecieron de mi cuenta sin que yo firmara nada, sin que yo autorizara nada. El Banco del Norte en la Avenida Constitución estaba lleno. Tomé turno y esperé 40 minutos sentado en una silla de plástico duro, mirando el reloj de pared avanzar con una lentitud insoportable. «¿Señor Herrera?» Reconocí la voz. Claudia Reyes, la cajera. Había sido mi alumna hace 15 años. Una muchacha tímida que siempre se sentaba en la primera fila y tomaba notas con letra perfecta. «Claudia, necesito hablar con el gerente». «¿Pasó algo, profesor?» «Pasó algo». Me condujo a una oficina pequeña al fondo del banco. El gerente, un hombre de 40 y tantos años con corbata azul y mirada impaciente, me extendió la mano sin levantarse de su silla. «Ricardo Maldonado, gerente de sucursal. ¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero saber quién autorizó las transferencias de mi cuenta». «¿Tiene su identificación?» Le mostré mi credencial. Tecleó en su computadora durante unos segundos. «Señor Herrera, todas las transacciones fueron autorizadas con su tarjeta y su NIP. No hay ninguna irregularidad. Yo no autoricé nada. Según el sistema, sí lo hizo. Le presté la tarjeta a mi hija por un día, solo un día». El gerente suspiró. Ese suspiro que usan los empleados cuando creen que están lidiando con un anciano confundido. «Señor Herrera, si usted dio su tarjeta y su NIP a un tercero, el banco no puede responsabilizarse». Apreté los puños sobre mis rodillas. «Profesor», dijo Claudia con cuidado, «¿ha revisado si hay otros movimientos? Documentos firmados». «¿Qué documentos?» Claudia miró al gerente. Él asintió con desgano. «A veces, cuando hay transferencias grandes, también hay cambios en propiedades o bienes. Debería revisar en el registro público de la propiedad». El estómago se me revolvió. «¿Por qué tendría que revisar eso?» «Solo por precaución, profesor». Salí del banco con las piernas temblorosas. El calor de Monterrey me golpeó como una bofetada. Caminé 3 cuadras hasta las oficinas del registro público de la propiedad. Dentro, una empleada me atendió con desgano. «¿Qué necesita?» «Quiero consultar mi registro de propiedad. Ramiro Herrera,
Colonia Mitras Norte. Ella tecleó en su computadora. Frunció el ceño. Señor, según el sistema, usted ya no es propietario de esa dirección. El mundo se detuvo. ¿Cómo que no soy propietario? Hay una cesión de propiedad registrada hace 3 semanas, firmada por usted. La propiedad ahora está a nombre de María Herrera Salinas. Muéstreme ese documento. La empleada imprimió varias hojas. Las puso frente a mí. Ahí estaba, un documento notarial de la Notaría 28, una cesión de propiedad. Mi casa, la casa que compré hace 30 años con el sueldo de maestro, pagando mes tras mes hasta el último peso. La casa donde crié a María, donde murió mi esposa, donde pensaba vivir hasta mi último día. El documento mostraba una firma, mi nombre escrito con tinta azul. Pero no era mi letra. Esa no es mi firma, dije, la voz temblando. Señor, está notariada. Tiene sellos oficiales de la Notaría 28. No es mi firma. Yo no firmé esto. La empleada me miró con lástima. Si quiere reclamar, necesita presentar una denuncia oficial ante el Ministerio Público. Nosotros solo registramos lo que nos entregan. Salí del registro público sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. La gente pasaba apresurada, hablando por teléfono, riendo, viviendo sus vidas normales. Y yo acababa de descubrir que mi propia hija me había despojado de todo. La casa ya no era mía. Estaba a nombre de María Herrera. Mi casa valía 1.750.000 pesos según el avalúo más reciente. Ahora aparecía registrada como si yo la hubiera regalado voluntariamente. Caminé las 6 cuadras hasta mi casa. Su casa ahora, con las piernas pesadas y la mente nublada. Cada paso era un esfuerzo. Cada respiración me dolía. Entré y me senté en la sala. Miré las paredes, los muebles, las fotografías. Todo lo que había construido durante 69 años de vida honesta, de trabajo duro, de enseñar a cientos de jóvenes a distinguir entre el bien y el mal. Y mi propia hija me había robado. Sonó el timbre. 2 toques largos, abrí. Era María. Venía con una sonrisa, traía bolsas de una tienda departamental cara, ropa nueva, zapatos nuevos, comprados con mi dinero. Hola, papá, vine a dejarte comida. Levantó una bolsa de plástico con recipientes. Hice tu mole favorito. La miré fijamente. Ella evitó mis ojos. Fui al registro público. La sonrisa se congeló. ¿Así? La casa ya no es mía, ¿verdad? María dejó las bolsas en el suelo. Se cruzó de brazos. Papá, tú siempre dijiste que la casa sería mía cuando te fueras. Solo adelanté lo inevitable. ¿Lo inevitable? A tu edad, nunca se sabe cuándo. No la dejé terminar. Tengo 69 años, María. No estoy muerto, ni loco, ni senil. Papá, no te enojes. Es por tu bien. ¿Mi bien? ¿Robarme es por mi bien? Ella alzó la voz. No te robamos nada, esa casa siempre fue para mí. Ese dinero tarde o temprano sería mío. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico. Vete de mi casa, dije, la voz apenas un susurro. Ya no es tu casa, papá. María recogió sus bolsas y salió sin mirar atrás. Cerró la puerta con fuerza. El golpe resonó en las paredes vacías. Me quedé de pie en el recibidor. Un hombre de 69 años, un profesor jubilado, un viudo, un padre traicionado, pero no un hombre vencido. Saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Un antiguo alumno, el mejor que tuve. Contestó al tercer timbre. «¿Profesor Herrera?» «Adrián, necesito tu ayuda. Y necesito que traigas tu título de abogado». Adrián Vega llegó a mi casa esa misma tarde. 32 años, corbata oscura, portafolio de cuero. Ya no era el muchacho tímido que se sentaba en la tercera fila de mi clase. Ahora era un abogado con despacho propio en el centro de Monterrey. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma
donde alguna vez le expliqué la independencia de México mientras él tomaba notas con letra apretada. Profesor, cuénteme todo desde el principio. Le mostré los estados de cuenta, las transferencias, el documento de cesión de propiedad con la firma falsificada. Le conté sobre la tarjeta prestada, las excusas, las mentiras. Adrián estudió cada papel con cuidado. Sus ojos se movían rápido, analizando, procesando. Cuando terminó, dejó los documentos sobre la mesa y me miró con expresión grave. Esto es fraude patrimonial agravado, contra persona de la tercera edad y falsificación de documentos oficiales. ¿Qué significa eso? Que su hija y su yerno pueden ir a prisión. El estómago se me revolvió. Una cosa era sentir rabia, otra muy distinta era imaginar a María tras las rejas. Profesor, continuó Adrián, necesito que entienda algo. Si seguimos adelante con esto no hay vuelta atrás. Es su hija. Lo sé. ¿Está seguro de que quiere hacerlo? Miré por la ventana. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El mismo sol que había visto durante 69 años de vida honesta. El mismo sol que iluminó cada mañana en que me levanté a enseñar a jóvenes como Adrián sobre la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Pasé 40 años enseñando historia, dije. Enseñé sobre revoluciones, sobre pueblos que se levantaron contra la injusticia, sobre hombres que prefirieron morir antes que traicionar sus principios. Y ahora me toca vivir lo que enseñé. Quiero justicia, Adrián, pero no quiero mancharme las manos. Quiero que sea la ley quien hable. Adrián asintió lentamente. Sacó una libreta de su portafolio y comenzó a escribir. Necesitamos pruebas sólidas. El documento falsificado es un buen comienzo, pero necesitamos más. Testigos, grabaciones, cualquier cosa que demuestre que hubo engaño premeditado. ¿Cómo consigo eso? Déjeme trabajar. Yo investigo. Usted solo tiene que confiar. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Profesor, ¿recuerda lo que me enseñó en tercer año? ¿Qué cosa? Que la justicia no es venganza, que la justicia es el equilibrio que devuelve a cada quien lo que le corresponde. Sonreí por primera vez en días. Saqué 10 en ese examen. Lo sé, por eso estoy aquí. Durante las siguientes 2 semanas, Adrián trabajó en silencio. Yo continué dando mis clases particulares, fingiendo normalidad. Cada tarde, jóvenes llegaban a mi puerta con sus cuadernos. Les enseñaba sobre Hidalgo, sobre Morelos, sobre Juárez. Y mientras hablaba de justicia en el pasado, construía justicia en el presente. María no volvió. Renato tampoco. Una tarde, don Lalo, mi vecino de 72 años, tocó mi puerta. Traía un sobre Manila. Ramiro, esto llegó para ti. ¿Qué es? No sé. Lo dejó un muchacho en traje. Dijo que era importante. Abrí el sobre. Adentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. Profesor, lo que necesitaba. AV. Conecté la memoria en mi computadora vieja. Se abrió un video. La imagen mostraba una oficina. Renato sentado frente a un escritorio. Otra persona fuera de cámara le pasaba documentos. ¿Sabes imitar la firma?, preguntaba una voz que reconocí como la de María. Ya practiqué 100 veces. Mira. Renato tomaba una pluma y firmaba. Mi nombre, mi apellido, con mi letra casi perfecta. Perfecto, decía María. Mañana vamos al notario. Con esto, la casa es nuestra. El video terminaba. Me quedé sentado frente a la pantalla, mirando el reflejo de mi rostro en el monitor apagado. Un hombre de 69 años que acababa de ver a su hija planear su despojo con la misma frialdad con que alguien planea unas vacaciones. Llamé a Adrián. Lo vi. ¿Y? ¿Cómo lo conseguiste? Tengo mis métodos, profesor. Lo importante es que es legal. Grabación hecha por un tercero en propiedad privada, con consentimiento del dueño del lugar. ¿Qué sigue? Mañana vamos con el Ministerio Público. Presentamos la denuncia formal.
Con esto y el documento falsificado, tenemos un caso sólido. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende del juez, pero con pruebas así, no mucho. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, mirando las fotografías de María, mi niña, mi única hija, la persona que juré proteger el día que nació. Y ahora yo mismo le estaba llevando ante la justicia. El celular vibró a las 11 de la noche. Un mensaje de María. Papá, necesitamos hablar. Mañana paso a verte. Respondí. No es necesario. Ella insistió. Papá, por favor, podemos arreglarlo. No contesté. Apagué el teléfono y cerré los ojos. A la mañana siguiente, Adrián pasó por mí a las 8. Nos dirigimos a las oficinas del Ministerio Público en el centro de Monterrey. Subimos al tercer piso. Una agente del Ministerio Público, licenciada Jimena Morales, nos recibió en una sala pequeña con olor a café viejo y papel. Señor Herrera, cuénteme su caso. Le expliqué todo. Adrián presentó los documentos, la memoria USB, los extractos bancarios. La licenciada Morales escuchó en silencio. Cuando terminé, tecleó en su computadora durante varios minutos. Finalmente, habló. Esto es suficiente para una orden de aprehensión. Fraude agravado, falsificación de documentos, abuso patrimonial contra adulto mayor. ¿Está dispuesto a testificar contra su hija? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Pensé en los 40 años enseñando ética, en las miles de veces que expliqué a mis alumnos que las acciones tienen consecuencias, que la justicia existe precisamente para proteger a los débiles de los abusadores. Sí, respondí. Estoy dispuesto. La licenciada Morales firmó varios documentos. Normalmente este proceso toma 72 horas. Pero con la gravedad del caso y la claridad de las pruebas, solicitaré urgencia al juez. Debería tener respuesta mañana. Salimos de las oficinas. El sol de mediodía golpeaba el pavimento. Adrián me puso una mano en el hombro. Profesor, lo que hizo requiere mucho valor. No es valor, Adrián, es justicia. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía: si sigues con esto, nunca volverás a ver a tu nieta Valentina. El mensaje en mi celular brillaba como una amenaza. Si sigues con esto, nunca volverás a ver a tu nieta Valentina. Valentina, 8 años, cabello negro con trenzas, ojos grandes que me miraban como si yo fuera un héroe, la única persona en esta traición que todavía era inocente. Llamé a Adrián. Recibí una amenaza. ¿De quién? No sé. Número desconocido. Me amenazan con alejarme de mi nieta. Profesor, eso solo fortalece el caso. Guarde ese mensaje. Es evidencia de intimidación. Colgué. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de rabia pura. 2 días después, María me llamó. Papá, necesitamos vernos, almorzar juntos, como antes, por favor. Su voz sonaba dulce. La misma voz que usaba de niña cuando quería algo. ¿Para qué? Para hablar, para arreglar las cosas. Tú, yo, Renato, como familia. Dudé. Adrián me había advertido que no me acercara a ellos sin testigos. Pero una parte de mí, esa parte estúpida que todavía quería creer que mi hija tenía remedio, aceptó. ¿Dónde? Restaurante Los Generales. Mañana a las 2. Llegué al restaurante 15 minutos antes. Los Generales era un lugar caro en San Pedro Garza García, con manteles blancos y meseros de chaleco. No era mi tipo de lugar, pero era el tipo de lugar que María y Renato frecuentaban ahora con mi dinero. Me senté en una mesa cerca de la ventana. El sol entraba en rayos gruesos. El aire olía a carne asada y cilantro fresco. María y Renato llegaron exactamente a las 2. Ella vestía un traje rojo que nunca le había visto. Él traía una camisa cara con las iniciales bordadas en el bolsillo. Se sentaron frente a mí. María sonrió. Renato no. Papá, qué bueno que viniste. ¿Qué querían? Queremos que detengas esta locura,
dijo Renato sin preámbulos. Retira la denuncia. No hay ninguna locura. Hay un robo. María se inclinó hacia mí. Su voz bajó. Papá, estás confundido. A tu edad es normal. El estrés, la soledad, te están afectando. No estoy confundido. Claro que sí, insistió ella, pero ahora su voz subió de volumen. ¿Ves? Ni siquiera recuerdas que tú mismo me diste la casa, que tú autorizaste las transferencias. Varias personas en las mesas cercanas voltearon a mirarnos. Renato se rió. Una risa calculada, diseñada para humillar. Su papá todavía cree que es profesor, María, pero ya ni se acuerda de las lecciones que enseñaba. Es triste verlo así, continuó María, ahora hablando más alto, para que todos escucharan. Mi padre está enfermo, no sabe lo que dice, inventa cosas, nos acusa de cosas terribles. La vergüenza me quemó las mejillas, los comensales nos miraban, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Deberías estar en un asilo, suegro, agregó Renato, donde cuiden de ti, donde no hagas daño. Papá, por favor. María extendió su mano sobre la mesa. Retira la denuncia. Te prometo que cuidaremos de ti. Podrás ver a Valentina cuando quieras. Sus palabras sonaban tiernas, pero sus ojos estaban vacíos. Metí mi mano en el bolsillo de mi camisa. El celular estaba ahí, grabando cada palabra. Adrián me había aconsejado activar la grabadora si intentaban hablar conmigo. ¿Y si no retiro la denuncia?, pregunté con calma. El rostro de María cambió. La máscara de preocupación cayó. Entonces nunca más verás a Valentina. La mudaremos de escuela. Te bloquearé de todo. Serás un extraño para ella. ¿Usarías a tu propia hija como arma? No me obligues, papá. Renato se levantó. Sacó su cartera y dejó 500 pesos sobre la mesa. Invito yo, con tu dinero, suegro. Se rieron, ambos, alto y claro. María se levantó también. Tienes hasta mañana para decidir. O retiras la denuncia o pierdes a tu nieta para siempre. Salieron del restaurante tomados de la mano. Yo me quedé sentado, sintiendo las miradas de todos sobre mí. Un viejo confundido, un hombre senil, un estorbo. Pagué mi cuenta con los billetes arrugados que traía en la cartera y salí. El sol de la tarde me cegó. El calor de Monterrey se sentía como fuego sobre mi piel. Caminé 3 cuadras antes de que mis piernas dejaran de temblar. Me senté en una banca de concreto, bajo la sombra escasa de un árbol. Saqué el celular. Detuve la grabación. 42 minutos. Cada palabra, cada amenaza, cada humillación. Un carro se detuvo frente a mí. Era Adrián. Profesor, lo estuve siguiendo desde que entró al restaurante. ¿Está bien? Escucha esto. Le pasé el celular con los audífonos. Adrián escuchó en silencio. Su expresión se endureció con cada segundo. Cuando terminó, me devolvió el teléfono. Esto es oro, profesor. Extorsión, amenazas, intimidación. Con esto, el caso está cerrado. ¿Cuándo actúa el Ministerio Público? Déjeme hacer una llamada. Con esta grabación, la licenciada Morales puede solicitar urgencia extrema al juez. Subí al carro. Adrián marcó desde su celular. Habló con la licenciada Morales durante 5 minutos. Cuando colgó, me miró. La Fiscalía solicitará que el juez firme la orden esta misma noche. Con la gravedad de las amenazas y la evidencia directa, es casi seguro que la autorice para mañana en la madrugada. ¿Tan rápido? Esto ya no es solo fraude, profesor. Es extorsión activa con amenazas contra un menor. El sistema acelera en estos casos. Adrián manejó en silencio hasta mi casa. Antes de bajar me dijo: profesor, lo que acaba de pasar en ese restaurante no fue fácil, no. Pero ahora ellos mismos cavaron su tumba. Lo sé. Entré a mi casa. Me serví un vaso de agua en la cocina. Las manos todavía me temblaban ligeramente. No por miedo, por algo más profundo. Por la certeza de que había cruzado un punto sin retorno.
El teléfono sonó. Número privado. Contesté. Sí, era la voz de María, pero diferente. Fría. Calculadora. Papá, sé que me estás grabando. Sé que tienes abogados. Pero déjame decirte algo. Si mañana llega la policía a mi puerta, te juro por Dios que vas a arrepentirte. Tengo contactos. Tengo dinero. Tu dinero. Y lo voy a usar para destruirte. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. Don Lalo, mi vecino, tocó a la ventana. Me asomé. Él me hizo señas de que saliera. ¿Qué pasa, Lalo? Ramiro, acabo de ver un carro estacionado frente a tu casa. 2 hombres. Llevan 1 hora ahí, mirando. Miré hacia la calle. Un carro negro con vidrios polarizados. Adrián tenía razón. Esto ya no era solo un caso legal. Esto era una guerra. Esa noche no dormí. El carro negro permaneció estacionado frente a mi casa hasta las 4 de la madrugada. Después desapareció en silencio, como un fantasma. Don Lalo y yo nos turnamos para vigilar desde su ventana. 2 hombres de 69 y 72 años, protegiéndose mutuamente en la oscuridad. A las 7 de la mañana, Adrián tocó mi puerta. Profesor, es hora. La orden de aprehensión está lista. El juez la firmó a las 6 de esta mañana. Con la grabación del restaurante y las nuevas amenazas, la fiscalía solicitó urgencia extrema y el juez autorizó de inmediato. Además, se anexó denuncia por intimidación y se solicitaron medidas cautelares de protección para usted. Hoy mismo los arrestan. ¿Estás seguro? Completamente. La licenciada Morales aceleró todo después de escuchar las grabaciones. Esto ya no es solo fraude, profesor. Es extorsión, amenazas, intimidación. Los cargos se duplicaron. Subí a su carro. Manejamos en silencio hacia las oficinas del Ministerio Público. El sol de Monterrey apenas comenzaba a despertar detrás de las montañas. Las calles estaban vacías, limpias, quietas. Antes de la tormenta, en el Ministerio Público, la licenciada Morales nos esperaba con una carpeta gruesa bajo el brazo. Señor Herrera, buenos días. Tenemos todo listo. La orden de aprehensión contra María Herrera Salinas y Renato Ortega Campos fue autorizada por el juez Alejandro Salgado a las 6 de esta mañana. ¿Qué significa eso? Que en menos de 1 hora, un equipo de la Policía Ministerial irá a su domicilio para ejecutar la orden. Serán arrestados y trasladados al Centro de Reinserción Social para su proceso. El estómago se me revolvió. Una cosa era pensar en justicia. Otra muy distinta era imaginar a María esposada subiendo a una patrulla. Señor Herrera, continuó la licenciada, necesito que esté presente durante el arresto. Su testimonio será clave. ¿Tengo que ir? Sí, es parte del procedimiento. Adrián me puso una mano en el hombro. Yo voy con usted, profesor. No está solo. Subimos a una camioneta de la Policía Ministerial. 3 agentes, Adrián, la licenciada Morales y yo. El vehículo avanzó por las calles de San Pedro Garza García hasta llegar a una privada de casas grandes con jardines perfectos y rejas altas. La casa de María. La casa donde vivían, amueblada y sostenida con mi dinero que ahorré durante 40 años de trabajo honesto. La camioneta se detuvo frente al portón blanco. Uno de los agentes tocó el timbre. 1 vez, 2 veces, 3. Nadie respondió. Forzaremos la entrada, dijo el comandante. Esperen, interrumpió la licenciada Morales. Miren. Por la ventana del segundo piso, una cortina se movió. Alguien nos observaba. El comandante habló por el megáfono. María Herrera Salinas y Renato Ortega Campos, tenemos una orden de aprehensión. Abran la puerta o la derribaremos. Silencio. Luego, la puerta se abrió lentamente. Renato apareció en pijama. Su rostro mostraba sorpresa fingida. ¿Qué pasa, oficiales? ¿Hay algún problema? Renato Ortega Campos queda arrestado por fraude patrimonial agravado, falsificación de documentos y extorsión. ¿Qué? Esto es un error,
2 agentes lo tomaron de los brazos y lo giraron. Las esposas brillaron bajo el sol de la mañana. María bajó corriendo las escaleras. Traía una bata de seda rosa. Su cabello estaba despeinado. Cuando me vio detrás de los agentes, su rostro cambió de sorpresa a odio puro. «¡Papá! ¿Qué hiciste?» «Lo que debí hacer desde el principio», respondí con calma. «Enseñarte sobre consecuencias». «María Herrera Salinas», dijo el comandante, «queda arrestada por los mismos cargos». «No, esto es injusto. Él nos dio todo voluntariamente». «Señora, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra», le colocaron las esposas. María luchó, gritó, lloró, pero las esposas no cedieron. «Papá, por favor, piensa en Valentina. Ella nos necesita». «Valentina necesita personas honestas a su alrededor», respondí. «Ya no los tiene a ustedes». Los agentes los condujeron hacia la camioneta. María se giró una última vez. «Te vas a arrepentir, te juro que te vas a arrepentir». Las puertas se cerraron. La camioneta arrancó con ellos dentro. Me quedé de pie frente a la casa vacía, la casa que compraron con mi robo. Adrián se acercó. «Profesor, ¿está bien?» «No lo sé. Lo que acaba de hacer requirió más valor que cualquier cosa que yo haya visto». Regresamos a las oficinas del Ministerio Público. Durante las siguientes horas firmé declaraciones, ratifiqué testimonios, entregué cada prueba que Adrián y yo habíamos recopilado. La licenciada Morales me explicó el proceso. «El juez revisará el caso en 48 horas. Con las pruebas que tenemos, es casi seguro que los mantendrán en prisión preventiva hasta el juicio final». «¿Cuánto tiempo puede tomar el juicio?» «De 3 a 6 meses. Pero, señor Herrera, con evidencia como esta, no hay forma de que salgan libres». Salí de las oficinas cerca del mediodía. El sol estaba en su punto más alto. El calor me golpeaba como martillazos. Adrián me llevó a casa. Antes de bajar, me dijo: «Profesor, prepare sus documentos. Mañana iniciamos el proceso para recuperar su casa y su dinero. El juez puede ordenar el bloqueo inmediato de todos los bienes adquiridos con fondos ilícitos». «¿Recuperaré todo?» «Todo». Entré a mi casa, la casa que todavía no era legalmente mía, pero que pronto lo sería de nuevo. Me preparé un café. Me senté en la sala, miré las fotografías en la pared. María de niña, sonriendo sin malicia. María antes de convertirse en lo que era ahora. El teléfono sonó. Era un número del Centro de Reinserción Social. Contesté. «¿Sí? ¿Señor Ramiro Herrera?» «Soy yo». «Habla el director del reclusorio. Su hija María solicita verlo. Dice que es urgente, que necesita hablar con usted sobre su nieta Valentina». El corazón se me aceleró. «¿Qué pasa con Valentina?» «No lo sé, señor. Pero su hija insiste en que es una emergencia. ¿Puede venir?» Miré el reloj. Las 2 de la tarde. «Voy para allá». Colgué. Llamé a Adrián. «María quiere verme. Dice que es sobre Valentina». «Profesor, no vaya solo. Es una trampa. Tengo que ir. Es mi nieta». «Entonces voy con usted. Dame 30 minutos». Esperé en la sala, mirando el reloj avanzar con lentitud insoportable. Cada minuto se sentía como una hora. ¿Qué había pasado con Valentina? ¿Dónde estaba? ¿Quién cuidaba de ella? El timbre sonó. Adrián había llegado. «Vámonos, profesor, pero escúcheme, no firme nada, no prometa nada, no acepte nada, solo escuche». Manejamos hacia el Centro de Reinserción Social en las afueras de Monterrey. Un edificio gris rodeado de rejas altas y alambre de púas. Nos recibió un guardia. «Ramiro Herrera, soy yo. Sígame, tiene 15 minutos». Me condujeron por pasillos estrechos con olor a desinfectante y sudor. Puertas de metal. Gritos lejanos. El sonido de la desesperación. Llegamos a una sala de visitas. María estaba sentada detrás de un vidrio grueso. Vestía uniforme beige. Su rostro estaba hinchado de llorar. Tomé el teléfono.
Ella hizo lo mismo del otro lado. Papá, su voz se quebró. Valentina, estás sola. Valentina, estás sola, repitió María detrás del vidrio. No hay nadie más, papá. Mi suegra murió hace 2 años. Los padres de Renato viven en Guadalajara. No tenemos a nadie. La voz se le quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Con una vecina, pero solo por esta noche. Mañana, no sé qué va a pasar con ella. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Valentina, 8 años, inocente en medio de toda esta destrucción. Papá, sé que me odias. Sé que merezco estar aquí, pero ella no tiene la culpa, por favor. Cuida de ella. ¿Por qué debería hacerlo? Ustedes me amenazaron con alejarla de mí. María bajó la mirada. El silencio se extendió pesado entre nosotros. Porque tú eres mejor persona que yo, susurró finalmente. Porque tú sí sabes lo que es amar sin condiciones. Yo solo aprendí a tomar. María, no me perdones, papá. No te pido eso. Solo te pido que salves a mi hija de pagar por mis errores. Colgué el teléfono, me levanté. Adrián me esperaba afuera de la sala. ¿Qué pasó? Necesito la custodia de Valentina. Ahora. Podemos solicitarla. Con los padres en prisión, usted es el familiar más cercano. ¿Cuánto tiempo tomará? Con urgencia. 2 o 3 días. Pero, profesor, ¿está seguro? Criar a una niña de 8 años a sus 69 años no es fácil. No tengo opción. Es mi nieta. Esa misma tarde, Adrián presentó la solicitud de custodia provisional ante el juez de familia. Argumentó abandono de menor por parte de los padres, carencia de otros familiares directos y mi capacidad como abuelo materno. 48 horas después, recibí la llamada. Señor Herrera, soy la trabajadora social Jiménez. El juez autorizó la custodia provisional de la menor Valentina Ortega Herrera bajo su tutela. Puede recogerla mañana a las 10 en la casa de la vecina. Colgué. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de responsabilidad. Una niña de 8 años ahora dependía de mí. Un hombre de 69 años que vivía solo en una casa pequeña con una pensión modesta y una vida tranquila. Todo había cambiado. Al día siguiente, Adrián me acompañó a recoger a Valentina. La vecina, una mujer de unos 50 años, abrió la puerta con expresión de alivio. Señor Herrera, gracias a Dios, la niña no ha dejado de preguntar por su mamá. Valentina apareció detrás de ella, pequeña, delgada, con su mochila rosa en la espalda y los ojos rojos de tanto llorar. «Abuelito», me arrodillé frente a ella. El dolor en las rodillas no importó. «Hola, pequeña, vine por ti. ¿Dónde está mamá?» «Tu mamá tiene que resolver unos problemas, pero tú te vienes a vivir conmigo. ¿Está bien?» Valentina asintió lentamente. Tomó mi mano con la suya, tan pequeña que desapareció entre mis dedos. Regresamos a mi casa. La instalé en el cuarto que había sido de María cuando era niña. Las paredes todavía tenían los mismos pósters descoloridos, la misma cama individual con el edredón de flores. Esa noche, mientras Valentina dormía, me senté en la sala con una taza de café frío. Todo el peso de lo que había hecho cayó sobre mí como una montaña. Había destruido a mi propia hija para salvar mi dignidad, y ahora criaba a su hija. Las semanas pasaron. Valentina comenzó la escuela. Yo aprendí a peinar trenzas, a preparar loncheras, a revisar tareas. Mis clases particulares continuaron, pero ahora con una niña de 8 años corriendo por la casa. Un mes después, Adrián me llamó. «Profesor, el juicio está programado. Es en 3 días». ¿Tan pronto? El fiscal aceleró el proceso. Con las pruebas que tenemos, quiere cerrar el caso rápido. La mañana del juicio amaneció gris, nubes bajas que amenazaban lluvia. Dejé a Valentina con don Lalo y su esposa. No quería que viera lo que estaba por venir.
El Tribunal Penal de Monterrey estaba lleno, reporteros, curiosos, familias de otros casos. Adrián me condujo a la sala 4, donde el juez Alejandro Salgado presidiría. María y Renato entraron esposados. Ella vestía ropa civil, pero se veía demacrada, envejecida. Renato mantenía la cabeza baja. El juez golpeó el martillo. Damos inicio a la audiencia contra María Herrera Salinas y Renato Ortega Campos por los delitos de fraude patrimonial agravado, falsificación de documentos oficiales, extorsión e intimidación contra persona de la tercera edad. El fiscal presentó las pruebas, los extractos bancarios mostrando las transferencias no autorizadas, el documento de cesión de propiedad con mi firma falsificada, los videos de Renato practicando mi firma, las grabaciones del restaurante con sus amenazas. Cada prueba era un martillazo. El abogado de María intentó argumentar confusión mental de mi parte, manipulación, error, pero las pruebas eran incontestables. El juez me llamó al estrado. «Señor Ramiro Herrera, ¿desea hacer una declaración final?» Me levanté. Mis rodillas protestaron, pero me mantuve firme. Miré a María. Ella lloraba en silencio. «Pasé 40 años enseñando historia», comencé. «Enseñé sobre civilizaciones que cayeron por la corrupción, sobre imperios que se derrumbaron cuando olvidaron la ética, sobre hombres que prefirieron la justicia a la comodidad». Mi voz resonó en la sala silenciosa. Enseñé que las acciones tienen consecuencias, que la honestidad es el único valor que nos queda cuando todo lo demás se pierde. Y hoy, a mis 69 años, tengo que vivir lo que enseñé. Mi hija me robó. Mi propio yerno falsificó mi firma. Me humillaron públicamente. Me amenazaron, pero yo no busco venganza, busco justicia, porque sin justicia, sin consecuencias, ¿qué queda? Regresé a mi asiento. El silencio era absoluto. El juez revisó sus documentos, tomó agua. Finalmente habló. El tribunal encuentra a María Herrera Salinas y Renato Ortega Campos culpables de todos los cargos presentados. María sollozó alto. Renato cerró los ojos. La sentencia será leída mañana a las 10 de la mañana. El martillo cayó. La noche antes de la sentencia no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, mirando el reloj avanzar lento hacia el amanecer. Valentina dormía en su cuarto. Su respiración tranquila se escuchaba desde el pasillo. Paz en medio de la tormenta. A las 6 de la mañana preparé café. A las 7 desperté a Valentina. Le preparé el desayuno. La llevé a casa de don Lalo. «Abuelito, ¿por qué no puedo ir contigo?» «Porque hoy tengo que resolver algo muy importante, pequeña. Pero regreso pronto». «¿Es sobre mamá?» La pregunta me atravesó como un cuchillo. «Sí. ¿Ella va a volver a casa?» No supe qué responder. Me arrodillé frente a ella. «Tu mamá te ama, Valentina. Nunca lo olvides. Pero a veces los adultos cometemos errores muy grandes. Y esos errores tienen consecuencias». Ella asintió, sin entender del todo. La abracé fuerte antes de irme. Adrián pasó por mí a las 8:30. Manejamos en silencio hacia el tribunal. Las calles de Monterrey estaban llenas de gente yendo al trabajo, viviendo sus vidas normales, mientras yo me dirigía a escuchar la sentencia de mi propia hija. La sala 4 estaba más llena que el día anterior. Reporteros, cámaras, curiosos. El caso había aparecido en las noticias locales. Profesor jubilado denuncia a su hija por robo. Me senté en la primera fila. Adrián a mi lado. A las 10 en punto entraron María y Renato, esposados, con uniformes de reclusos. María buscó mi mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, los suyos se llenaron de lágrimas. El juez Salgado entró. Todos nos pusimos de pie. «Pueden sentarse». El silencio en la sala era denso, pesado. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y la respiración colectiva de 50 personas esperando justicia.
El juez abrió la carpeta frente a él. Leyó en voz alta: en el caso del Estado contra María Herrera Salinas y Renato Ortega Campos, este tribunal ha revisado exhaustivamente las pruebas presentadas. Documentos bancarios, grabaciones de audio y video, testimonios periciales y el testimonio de la víctima, el señor Ramiro Herrera. Hizo una pausa. El tiempo se detuvo. Los delitos comprobados son de extrema gravedad. No solo representan un fraude patrimonial, sino una traición a la confianza familiar, un abuso calculado contra una persona de la tercera edad y una serie de amenazas e intimidaciones diseñadas para silenciar a la víctima. María sollozaba. Renato mantenía la cabeza baja. Por los delitos de fraude patrimonial agravado, falsificación de documentos oficiales, extorsión e intimidación contra persona de la tercera edad, el juez levantó la mirada. Sentenció a Renato Ortega Campos a 6 años de prisión, sin posibilidad de reducción de pena durante los primeros 3 años. Renato no se movió, como si ya lo hubiera sabido. Y a María Herrera Salinas sentenció a 4 años y medio de prisión, bajo las mismas condiciones. María gritó, un grito desgarrador que resonó en las paredes de la sala. ¡Papá! ¡Papá, por favor! Los guardias la sujetaron. Yo cerré los ojos. Las lágrimas querían salir, pero me negué a dejarlas. El juez continuó. Adicionalmente, ordeno la devolución inmediata de todos los bienes y fondos sustraídos al señor Ramiro Herrera. La casa ubicada en la colonia Mitras Norte regresa a su nombre. Los fondos restantes en las cuentas de los acusados serán transferidos a la cuenta del señor Herrera como reparación del daño. Adrián apretó mi hombro. Lo había logrado. Había recuperado todo. Pero no me sentía victorioso, solo cansado. Y en cuanto a la menor Valentina Ortega Herrera, el corazón se me aceleró. Considerando que ambos padres estarán en prisión y considerando el bienestar superior de la menor, otorgo la custodia legal definitiva al abuelo materno, señor Ramiro Herrera. El martillo cayó con un golpe seco. Caso cerrado. Los acusados serán trasladados al Centro de Reinserción Social para cumplir sus sentencias. Los guardias levantaron a María y Renato. Ella me miraba, las lágrimas corriendo sin control. Papá, cuida de mi niña, por favor. Es lo único que te pido. No respondí, no pude. Los sacaron de la sala, las puertas se cerraron detrás de ellos. La sala se vació lentamente. Reporteros salieron corriendo a dar la noticia. Curiosos murmuraban entre ellos. Yo me quedé sentado, inmóvil. Adrián se sentó a mi lado. Profesor, lo logramos. ¿Por qué no me siento bien? Porque la justicia duele, profesor, siempre duele. Pero era necesaria. Salimos del tribunal. El sol de mediodía golpeaba brutal. Monterrey ardía bajo el calor de octubre. Subimos al carro de Adrián. Antes de arrancar, me pasó un sobre. Esto llegó esta mañana al despacho, es del banco. Abrí el sobre. Adentro había un estado de cuenta. Mi cuenta de ahorros mostraba un saldo de 319,200 pesos, casi todo recuperado. También había un documento notarial. La escritura de mi casa, de nuevo, a mi nombre. Lo recuperó todo, profesor. Todo menos una hija. Adrián no respondió, porque no había respuesta. Manejamos hasta casa de don Lalo. Valentina salió corriendo cuando me vio. Abuelito, la alcé en brazos. Pesaba más de lo que recordaba, o quizás yo estaba más débil. ¿Todo bien?, preguntó don Lalo. Todo bien. ¿Y María? Estará lejos por un tiempo largo. Don Lalo asintió con tristeza. Llevé a Valentina a casa. Nuestra casa. Definitivamente nuestra ahora. Esa tarde, mientras ella hacía la tarea en la mesa del comedor, yo preparé la cena. Algo simple. Sopa de fideos y quesadillas. Comida de abuelo. Cenamos juntos en silencio. Valentina de repente preguntó:
Abuelito, ¿tú querías que mamá fuera a la cárcel? La pregunta me paralizó. No, pequeña. Yo solo quería justicia. ¿Qué es justicia? Me quedé pensando. 40 años enseñando el concepto y ahora no sabía cómo explicarlo a una niña de 8 años. Justicia es cuando las cosas vuelven a su lugar correcto, cuando quien hace daño aprende que sus acciones tienen consecuencias. Valentina pareció satisfecha con la respuesta. Siguió comiendo. Después de cenar, la ayudé con su tarea de matemáticas. Luego vimos televisión un rato. A las 9 la mandé a dormir. La arropé en su cama. Le di un beso en la frente. Abuelito, ¿me vas a cuidar siempre? Siempre, pequeña, te lo prometo. Apagué la luz y cerré la puerta. Volví a la sala. Me serví un vaso de agua. Me senté en mi silla favorita. La casa estaba en silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de vida, de una niña durmiendo, de una segunda oportunidad. Miré las fotografías en la pared. María de niña, María sonriendo, María antes de perderse. Cerré los ojos y susurré al vacío. La vida siempre da presencia para quien sabe esperar, y castiga a quien olvida que la familia no se compra, se cuida. 6 meses pasaron desde el día de la sentencia, 6 meses en los que aprendí a ser padre de nuevo. A mis 69 años, con las rodillas adoloridas y el sueño ligero, volví a vivir para alguien más. Valentina comenzó 3er año en la escuela primaria Benito Juárez. Cada mañana la despertaba a las 7, le preparaba el desayuno, revisaba que llevara todos sus útiles. Cada tarde la recogía, ayudaba con su tarea, escuchaba sus historias sobre sus amigos, sus maestros, sus sueños de niña. La casa ya no estaba en silencio. Ahora había risas, música, zapatos tirados en el recibidor, mochilas en el sofá, vida pura. Seguí dando mis clases particulares. Pero ahora, cuando los muchachos llegaban, Valentina los saludaba con timidez desde su cuarto. Algunos le ayudaban con sus tareas de matemáticas. La casa se convirtió en un lugar de aprendizaje para todos. El dinero recuperado lo guardé con cuidado. 319,200 pesos. Ya no eran solo mis ahorros. Ahora eran el futuro de Valentina. Su educación, sus oportunidades, su red de seguridad. Una tarde de abril, don Lalo tocó mi puerta. «Ramiro, tienes visita en el reclusorio. María quiere verte». El corazón se me apretó. 6 meses sin verla, sin hablarle, sin saber cómo estaba. «¿Vas a ir?», preguntó don Lalo. «No lo sé». Esa noche, mientras Valentina dormía, me quedé pensando. María había cumplido 6 meses de su sentencia de 4 años y medio. Le faltaban 4 años más. Al día siguiente llamé a Adrián. «¿Puedo visitar a María?». «Claro, profesor. Es su derecho como familiar. ¿Quiere que lo acompañe?». «No. Esto tengo que hacerlo solo». El sábado por la mañana, después de dejar a Valentina con don Lalo y su esposa, manejé hasta el Centro de Reinserción Social. El edificio gris me recibió como siempre. Frío, impersonal, triste. Un guardia me condujo a la sala de visitas. Me senté frente al vidrio grueso. Esperé 5 minutos que se sintieron como horas. Luego apareció ella. María había cambiado. El cabello más corto, el rostro más delgado, los ojos con una sombra que no había visto antes. Humildad, arrepentimiento, dolor real. Tomó el teléfono. Yo hice lo mismo. «Papá, ¿viniste?». «Vine». «Gracias. No pensé que lo harías». Nos quedamos en silencio. Tantas palabras que decir y ninguna sabía cómo salir. «¿Cómo está Valentina?», preguntó finalmente. «Bien. Saca buenas calificaciones. Tiene amigas. Es feliz». María se quebró. Las lágrimas corrieron silenciosas. «¿Te pregunta por mí?». «Todos los días». «¿Qué le dices?». «Le digo la verdad, que cometiste errores muy graves, que estás pagando las consecuencias, pero que la amas». María sollozó, la mano contra el vidrio.
La extraño tanto, papá, tanto que me duele respirar. Lo sé. ¿Me perdonarás algún día? La pregunta flotó en el aire, pesada, necesaria. Pensé en los 40 años enseñando historia, en las miles de veces que expliqué sobre perdón, sobre redención, sobre segundas oportunidades, sobre cómo las civilizaciones más grandes cayeron por la falta de perdón, y cómo las más sabias sobrevivieron porque aprendieron a perdonar sin olvidar. No lo sé, María. Todavía duele demasiado. Ella asintió. Lo entiendo. Solo cuida de mi niña. Haz lo mejor de lo que yo lo hice. Lo haré. Y papá, gracias. ¿Por qué? Por enseñarme la lección más importante. La que nunca aprendí cuando era niña. ¿Cuál? Que la honestidad no es negociable, que las consecuencias son reales, que el amor verdadero a veces significa decir no. Me levanté para irme. Antes de colgar el teléfono dije, María, todavía eres mi hija, eso nunca va a cambiar, pero la confianza se construye de nuevo, y toma años. Lo sé, papá, tengo 4 años para empezar. Salí del reclusorio con algo diferente en el pecho. No era perdón todavía, pero era el principio de algo. Quizás esperanza, quizás paz. Regresé a casa. Valentina me esperaba con un dibujo que había hecho, 2 personas tomadas de la mano, una grande y una pequeña. Arriba había escrito con crayón rojo, yo y mi abuelito. ¿Te gusta?, preguntó con ojos brillantes. Me encanta, pequeña. Esa noche, después de acostar a Valentina, fui a la sala. Saqué un cuaderno viejo, de cuando todavía daba clases en la secundaria. Busqué entre las páginas amarillentas hasta encontrar lo que buscaba. Ahí estaba, escrito con mi letra de hace 20 años, una nota para mí mismo, una reflexión que escribí después de una clase particularmente difícil. La verdadera educación no es llenar la mente de conocimiento, es encender el fuego de la ética, porque el conocimiento sin ética es peligroso, pero la ética sin conocimiento es inútil. Un maestro debe enseñar ambas, y debe vivirlas primero. Cerré el cuaderno. Durante 40 años enseñé sobre ética, justicia, consecuencias. Ahora, a mis 69 años, había vivido esas lecciones en carne propia. Había destruido a mi propia hija para salvar mi dignidad. Había recuperado mi patrimonio, pero perdido una relación. Había ganado la custodia de mi nieta, pero cargaba con el peso de haberla dejado sin madre. ¿Había valido la pena? Miré alrededor. La casa estaba limpia. La mochila de Valentina en el sofá. Sus zapatos junto a la puerta. Sus dibujos en el refrigerador. Su risa llenando los espacios vacíos que antes ocupaba la soledad. Sí, había valido la pena. Porque la justicia no es fácil. Nunca lo es, pero es necesaria. Porque las consecuencias enseñan mejor que 1000 palabras. Porque a veces el amor verdadero significa hacer lo más difícil, no lo más cómodo. Me levanté y caminé hasta el cuarto de Valentina. Abrí la puerta despacio. Ella dormía abrazada a un oso de peluche. Respiraba tranquila, segura, protegida. Entré en silencio. Sobre su escritorio había un pequeño pizarrón que le había regalado para que practicara sus sumas. Tomé un gis y escribí con letra clara. La honestidad es la única materia que nunca se reprueba.